para que las autoridades tengan discernimiento y que tomen las mejores decisiones. Pida, 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 pida. Me agrada. Domingo, Día Nacional de la Oración. ¿A qué horas? 2 de la tarde. Así es que ahí les dejo nada más. Lo único que sí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Así es. Bueno, gracias. Ya está con nosotros esta tarde. Ayer lo estábamos esperando, pero como estaba bien ocupado, ¿verdad? Pero no, si nos habló el secretario de prensa, todo bien ocupado, me dijo. Y lo entendemos, lo comprendemos, y hay cosas que son más prioritarias, ¿verdad? Sobre todo el gran esfuerzo que se está haciendo por ver cómo se homologan, ¿verdad? los discursos, ¿verdad? Se le baja un poco se le baja un chelín a la confrontación, ¿verdad? Se le baja un poquito a el ego, a todo eso. Entonces aquí está con nosotros, yo les dije, ¿verdad? Mañana va a venir, les dije. Mañana va a aparecer aquí el licenciado Javier Argueta, aquí está con nosotros, asesor jurídico de la Presidencia de la República. No se preocupe, licenciado, que nosotros dijimos que estaba trabajando hoy. Oye, es cierto. Risa, licenciado. Bueno, mira, en primer lugar, muchas gracias, José, por haberme invitado. Sin duda alguna, también el informar a la población es una prioridad que debemos de tener. Los funcionarios públicos, los servidores públicos, los empleados públicos, nos debemos a la población, y por eso es el concepto de servicio público, ¿verdad? Servir al interés público, y en eso estamos. Hoy estamos en un momento bastante difícil como país, enfrentando no solamente nosotros, sino todo el mundo una pandemia. Han caído básicamente países grandes con muchas riquezas, y nosotros, pues, la bondad de Dios y las decisiones que se han tomado nos han llevado a que hemos resistido, ¿verdad? Aunque vienen momentos más difíciles, como dice el ministro de Salud. Sí. Entonces eso no es de ignorarlo. Nosotros como ejecutivo ya hemos tenido más dificultades todavía que otros países. Hoy veía un anuncio en Costa Rica que decía: Costa Rica, la Asamblea Legislativa le entendió al Ejecutivo y el sector privado le entendió al Ejecutivo, y todos unidos hemos logrado combatir el tema de la pandemia. A nosotros se nos ha hecho difícil porque la Asamblea Legislativa, desde el inicio de la pandemia, ha sido muy, muy, muy difícil el ir a convencerlos a que existe una pandemia. Ha sido muy difícil el ir a pedirles que se unan a las medidas. Aun y cuando ya hay contagios alrededor de muchos diputados que están en contra de las medidas del Ejecutivo, y que sin duda alguna, y no sé si es válido, están respondiendo a personas o a sector, y quizás se me hace más que a personas, ¿verdad? Particulares, se ve, no vincularía a sectores, digamos. Yo creo que no, porque vamos a ver... Han habido pronunciamientos fuertes de sectores como Fusades, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Fusades siempre ha estado en contra del presidente de la República. Esto es un poco importante decirlo. De hecho, se le llamó para que estuviesen en el comité José Ángel Quiroz, una persona muy inteligente, que tiene mucha experiencia. Fue ministro de Obras Públicas. Fue ministro de Obras Públicas, estuvo en Fomilenio. Él, por ejemplo, hubo una relación muy buena, hubo una relación de cordialidad, donde él era muy, como te dijera, era muy activo, pedía presentaciones, se le llevaban, y bueno, esa relación lastimosamente se terminó de la nada. La última plática que tuvimos, siendo el representante de Fusades y los otros actores, era de que agradecían al secretario privado por haber atendido todas las peticiones, y prácticamente lo que sucedió ahí es que se les había dicho que habían temas de responsabilidad, y es lo que hemos dicho, ¿verdad? Sin embargo, siempre espera, el órgano ejecutivo está unilateralmente pendiente. Fusades, por medio de don José Ángel Quiroz, rompen la relación que teniendo de diálogo con este sector. Ellos se retiran no por lo que sale en el comunicado, sino que yo me reuní con el grupo de abogados de ellos, yo me reuní de Fusades, de la UCA, de
Y entonces les expliqué cómo ellos podían hacer para quitar la responsabilidad. Y yo les recomendaba que hiciesen un consejo consultivo. Esto quiere decir de que para que no presentaran la declaración de probidad y verdad. Entonces, por eso te digo, hubo una relación de cordialidad con FUSADES y igual todavía el secretario privado ha dicho, mire, por favor vengan, o sea, que nosotros tengamos la apertura en relación a la sociedad civil es bueno, digamos. Entonces, lo que te lo comento eso porque no está bien. Hay también, no se puede dejar de ver que hay una agenda en tratar de dañar al presidente, eso es sumamente claro. Hay una agenda detrás de un par de personas en algunas organizaciones, son 5 o 6 organizaciones, en una jamás, hay algunas, vamos a ver, hay que decirlo, hay organizaciones que tienen 2, 3 personas. Te lo digo, yo los conozco porque yo era el que hacía las demandas en la época de la ANEP. ¿Se refiere usted a esta petición que se hizo a la Organización de Estados Americanos? Sí, que quieren activar que se aplique la Carta Democrática, pero ahí está la de TJ, está Funde de Roberto Rubio, por cierto, ¿verdad? Sí. Pero también está firmando FUSADES, está también la ANEP. Pero son los mismos, son los mismos. Es decir, DTJ, toda la parte de dirección está en FUSADES también en la dirección. Sí, porque es la señora... Sí, es Claudia, quien le respeto. Quien estuvo en FUSADES y después se va a la DTJ, por cierto. Y son la misma organización, es el mismo enlace. Es decir, te lo digo, yo conozco en detalle cómo se opera ahí. Y Funde, mi buen amigo Roberto Rubio, por cierto, yo les hice la demanda de probidad, por ejemplo, y yo se las di para que la presentaran. Es decir, yo en su momento en ANEP ejercía todas las acciones y yo creo que ese es un punto muy importante. Que algo no es válido, debe de activar. Pero todas estas personas, licenciados, se venden como independientes, aparecen en los programas de televisión diciendo que no tienen ningún interés muy particular más que la convicción de cambiar al país, de señalar lo que se está haciendo mal. Roberto Rubio, por ejemplo, es uno de ellos. Otras organizaciones de la sociedad civil también aparecen diciendo lo mismo, es decir, no aceptan que se les vincule con ningún interés o tener algún interés para poder atacar al presidente. No, sí, por supuesto que hay un interés, y no es malo que haya un interés de defender al país. Pero lo malo es que existan intereses oscuros solo para atacar al presidente y solo para anular su imagen. Y entre más anulan la imagen del presidente, más sube ante la población. Porque aquí hay una sola sociedad, hay un solo ente rector, que es el pueblo. Y si tú te fijas, acaba de salir una encuesta a nivel internacional, mejor evaluado. Una encuesta que no la han hecho aquí, una encuesta internacional donde el pueblo, la sociedad, la verdadera organización, el consenso verdadero, le dice el 93% acepto las medidas del presidente. Y eso es lo que debe de importar. ¿Por qué? Porque hay un reflejo que el presidente, el único interés que tiene, el único fin que tiene es defender la salud y defender la vida de los salvadoreños, porque además es una obligación constitucional. Y yo quiero preguntarle una cosa, entonces quiere decir que la señora Michelle Bachelet, que se ha pronunciado, que es la encargada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, tiene una información sesgada o tiene parcializada o solo tiene una parte. Hay una información que no se tiene completa. Sí. Eso es muy importante lo que tú has dicho. Cuando yo activo, por ejemplo, el mecanismo, yo en su momento cuando estaba en ANEP, que el caso de los magistrados, las mismas organizaciones, yo era el que hacía la parte jurídica, activar la carta democrática. Activar la carta democrática no es un elemento de que voy a mandar un escrito y voy a jugar eso, no. Quebrajamiento de la institucionalidad. Aquí lo que ha pasado, la Asamblea Legislativa no ha querido dar las herramientas legales posibles. Y tú lo ves en el tema de que nosotros lo llamamos, no solo físicamente, sino además no tienen el objetivo de agendar. Pero antes, licenciado, perdone, quiero, para no dejar en capítulo a la gente, para que vean qué es lo que se hace aquí. Claro, no es fácil estar desde la mesa planeando, conspirando o estableciendo planes para dañar la imagen del presidente, que meterlos aquí. Vaya, sus críticas, díganmela y ayúdenme, ¿verdad?
no es más. Entonces, que lo que hicieran es retirarse mejor. Entonces, hay una serie de instrucciones de parte, por ejemplo, de incluso la de muertos. Entonces, no es válido el pueblo, porque el representante del pueblo, en su característica democrática, o la esencia de la democracia, es el presidente. Te lo digo constitucionalmente hablando. Entonces sí se nos ha complicado bastante el tema de que la Asamblea Legislativa, se nos ha complicado el tema posiblemente de las instancias internacionales, es válido que se pronuncie, pero nos ha faltado posiblemente dar la información respectiva a nosotros. Que hay un elemento de ruptura democrática, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque el mismo legislador nos habilita. Por ejemplo, estoy hablando del decreto de emergencia, pero además se dice de que teníamos que tener una ley de suspensión de garantías, se dio la ley de restricción, nos la quitaron. Después emitimos el decreto porque la Sala de lo Constitucional dice que el Código de Salud basta. Emitimos el decreto 12 en base al Código de Salud, artículo 136, artículo 139, artículo 84, toda la normativa. Después dicen que es inconstitucional eso. Entonces hagan una ley, dice, solo para el tema cuarentena. Hacemos una ley, la Asamblea Legislativa nos respalda, cuando estaba el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, todo el comité ejecutivo nos respalda, llevamos las medidas económicas, llevamos $1,000 millones para fortalecer las micro, pequeñas y grandes empresas, llevamos $1,000 millones para darle $100 millones de subsidio a los empleados para que no sean despedidos, $100 millones para las empresas que son informales pero que tienen un enlace, digamos, con la banca, 450 o 500 millones de dólares para las micros, para créditos. Pago de salarios también. Pago de salarios, y hacemos un buen consenso con la ANEP. Vamos a la asamblea y también hablamos con la ANEP y decirle, miren, necesitamos una ley de cuarentena porque la sala lo ordena. Vamos y se aprueba la ley. Entonces dicen estas organizaciones, no, es que la ley es inconstitucional. Entonces nosotros, sí. Y después dicen, deberían de tener una ley de restricción, cuando allá habían dicho que la ley de restricción. Entonces, ¿qué hacemos como ejecutivo? Es decir, vamos peleando con el virus y vamos peleando con una agenda que la única función no es la democracia. Esto es muy importante. La función específica de esta agenda no es defender la democracia, es votar la imagen para que electoralmente caiga el presidente. ¿Eso es válido, sí o no? Es válido en una campaña. Porque vamos a ver, los partidos, y lo voy a decir aquí, los partidos políticos que no están en función de la gente van en picada. Y ese es un temor que se tiene bastante fuerte de parte de estos sectores, porque se les va a caer su brazo político. Bueno, miren, quería decirles que estamos transmitiendo ya en Facebook Live en la página Radio Cadena y SKL, pero me tengo que ir a la pausa porque quiero aprovechar el tiempo antes de abrir el teléfono al 2224-0888, y también ya tengo, Carlitos, el WhatsApp, para que solamente informemos a la población. Si querés decirlo ahí al aire, hombre, para que no perdamos tiempo, porque si no, olvídate. Bueno, tráemelo pues. Vaya, vamos a ver el número de teléfono de WhatsApp. Ya le echaron veneno, va a decir 7861-9808. Vamos a leer también comentarios. ¿Por qué les digo esto? Porque hay necesidad de ampliar conceptos en un sentido muy, muy particular. La resolución de la Sala de lo Constitucional en la medida cautelar. Porque lo que sí debe entender la ciudadanía es lo siguiente. Hoy por hoy, y no se confunda, hoy por hoy el decreto 19 ejecutivo es el que está vigente para la ley de emergencia. Uh-huh. Ese es el que está vigente. Es que la gente dice, ¿y lo que aprobó la Asamblea? No, es que, miren, en el proceso de construcción de ley, el presidente tiene que revisar lo que aprobaron los diputados, y el presidente ya dijo que lo va a vetar. Pero bueno, ayer mismo, con 64 votos, la Asamblea Legislativa recibió formalmente 2 proyectos de ley del Ejecutivo. Ley de reapertura económica, atención integral a la vida y la salud. Sí, esa es una. Sí. Y declaratoria de emergencia. Es la 2. Sí. Son 2. Sí. Esas llegaron, las recibieron, pero ni siquiera las analizaron. Ni siquiera las analizaron. Exacto. Ni siquiera las quisieron agendar. Ahora, los diputados insisten en una cosa muy particular. Hemos escuchado a Carlos Reyes, hemos escuchado a Rodolfo Parker, bueno, a todos ellos. Es que no vamos a aprobar ninguna ley mientras el gobierno no sea más transparente, dice. Y aquí la pregunta para que usted nos lo aclare. La ley que se aprobó de emergencia, que finalizó el
sábado pasado a las 12 de la noche preveía o implicaba que el gobierno estuviera dando informes. Le dejo planteada la pregunta. Sí, sí, sí. Y lo otro es que aquí lo planteo también que en las últimas horas, a nueva cuenta, se aprobaron, ¿sí?, decretos para poder recomendar, exhortar al presidente Nayib Bukele no vetar la ley que se aprobó de emergencia, sino que la analice y que después de ese análisis tome una decisión. Es lo que han dicho. Entonces, nos quedamos con ese escenario para poder seguir conversando con el licenciado Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia del presidente Nayib Bukele. Ya regresamos, no nos cambien. Por continuar con nosotros, aquí me está trayendo la Mamelvita un café bien calientito, ¿verdad? ¿Usted ya tomó café? Prepárelo, pero después que termine el programa, por favor, porque lo que viene es importantísimo que usted pueda razonarlo, entenderlo. Bueno, a ver, yo dejaba planteado una cosa, ¿verdad? Y aquí creo yo que es un poquito de análisis profundo de jurisprudencia, ¿verdad? Es decir, hay una petición expresa y ayer se aprobó una solicitud para hacer la exhortación al presidente a que analice la ley aprobada por los diputados antes de tomar la decisión de vetarla. El presidente ha dicho que se tomarán el tiempo a analizarla, pero que el veto es seguro, licenciado. Vaya, te quiero quizás explicar para que todos entendamos. Hay tres grandes rubros de actuación. Uno es declarar la emergencia. La ley de protección civil fue diseñada para que se declare una emergencia cuando existe un fenómeno que puede ser un terremoto, puede ser cualquier fenómeno natural o cualquier fenómeno social, dice la ley. En el caso se ha presentado una pandemia, entonces la emergencia se declara y a partir de la emergencia se establecen las coordinaciones entre los municipios. Y a partir de la declaratoria de emergencia se les permite a los municipios actuar, ¿verdad? Esa es la emergencia. Entonces la ley dice de que se le debe enviar a la Asamblea Legislativa. Pero la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa no quiere declarar la emergencia. Es decir, estamos en una emergencia, pero la Asamblea Legislativa no quiere declarar la emergencia. Es inconcebible eso. Entonces la ley le dice al presidente de la República, si la Asamblea no está reunida, no solo físicamente, sino además no la agenda, usted hágalo. Y esa es una obligación del presidente, que toda la jurisprudencia constitucional le dice que él no puede omitir, por ser el ejecutivo, es decir, el que ejecuta la protección de ejercicio de los derechos fundamentales, en este caso la salud. Usted tiene que tomar medidas extraordinarias de conformidad con el principio de legalidad y se activa. Si usted dice declaratoria de emergencia. Sí, el artículo 24, dice usted, de la ley de protección civil, le habilita al presidente. Habilita al presidente. Ahora, yo le quiero preguntar algo, porque esto es de discusión y esto ha generado como una división de conceptos de la comunidad jurídica. Por ejemplo, ¿era necesario que el presidente mandara esta ley a los diputados, esta declaratoria de emergencia, para buscar que los diputados la conocieran o cumplir el presidente con el requisito? Sí la mandamos, la hemos mandado. La mandamos hace 2 semanas. O sea, mandamos la prórroga, pero no le llamamos a Casa Presidencial. Ya cuando el presidente dice que utilizando el artículo 24 de la ley de protección civil, yo decido ampliar la ley de emergencia porque los diputados están inhabilitados para poder conocer. No es que estén inhabilitados. Lo que pasa es que nosotros mandamos la prórroga. Eso fue jueves, viernes, sábado, domingo. Estamos en una emergencia, debieron hacer una asamblea extraordinaria. Sábado. Entonces el presidente, cuando vence el sábado, como llegamos a las 11 de la noche y no se había habilitado la emergencia, el presidente agarra el artículo que la misma ley lo habilita y declara la emergencia. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que la Sala de lo Constitucional dijo de que se pretendía reformar. Fíjate, la Sala de lo Constitucional no dice que es malo que declare la emergencia el presidente. Además, no emitió una medida cautelar por cuestionando si el presidente tiene o no la facultad de emitir una emergencia. La Sala no se pronuncia si el presidente puede, sino que dice que intentó reformar porque estaba en vigencia.
¿verdad? Entonces, suspende el efecto y entonces emitimos otra declaratoria. Derogamos algo porque el presidente dice que se instruye a la Secretaría Jurídica, yo los estoy apoyando, digamos, a la Secretaría Jurídica, se instruye para que revisen, desglosen y se cumpla la resolución. Se da una opinión donde mejor deroguemos este decreto que está siendo cuestionado y emitamos una emergencia. Vamos a la asamblea, les pedimos reuniones y no nos atienden, ni pública ni privadamente no atienden. Entonces, ese es el decreto de emergencia, José. Eso es importante entenderlo. El decreto de emergencia sostiene cualquier medida en una emergencia. Ahora, ¿cuál es la emergencia acá? La emergencia acá es el evento, que en este caso es la pandemia mundial, que nos está afectando ya bastante, digamos, y nos va a afectar. Entonces, que se llama coronavirus, COVID-19. Entonces, tienes que tomar medidas para el COVID-19, contra el virus. Y aquí te expliqué el decreto de emergencia. Ahora vienen las medidas. ¿Cuáles son? La cuarentena. ¿Qué es lo que pasó con la cuarentena? Tenemos y eso es lo que no te dicen estas organizaciones, porque se aíslan de contar eso. Tenemos el Código de Salud donde te dice 4 cosas importantes. 1, el ministro de Salud. 1, competencia. La ley de procedimientos administrativos te dice que cuando eres competente tienes que emitir la normativa, que se llama potestad normativa. El ministro de Salud dice, deberá hacer zonas sanitarias epidemiológicas. Deberá hacer zonas sanitarias epidemiológicas en cualquier parte del territorio, ¿verdad? 3, primer elemento, que el ministro tiene competencia. Segundo, en el ámbito temporal, en el ámbito territorial, temporal es que lo podrá hacer por 1 mes, por 2 meses, por lo que dure. Y 3, le habilita y le obliga, ojo, no le habilita, no solo le habilita, le obliga, porque si no sería hasta delito que el ministro no lo haga. Es decir, sería omisión, sería incumplimiento de deberes, que es lo que puede estar pasando con los diputados, a tomar medidas extraordinarias, le dice, y dice el Código de Salud, para fines de evitar contagios, sistema preventivo, y para fines de eliminar contagios. Eso no te dicen las organizaciones, eso no lo van a decir a los organismos internacionales que estamos habilitados. ¿Cuál ruptura de democracia si tenemos las leyes correspondientes? Entonces, ¿qué es lo que pasó con la resolución de la sala? Hay que hacer la diferencia entre el estado de emergencia y la medida sanitaria, ¿verdad? La sala de lo constitucional dice en un habeas corpus, mire, la medida de restricción de personas o la medida de que habilita a restricción de personas, pero para fines sanitarios, entonces debe de ponerse en ley, dice la sala de lo constitucional, porque la sala en algún momento confunde, digamos, sin querer, supongo, confunde la privación de libertad con la medida sanitaria. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos para la asamblea, nos aprueban la ley de cuarentena, que establece un procedimiento de cómo ejecutar una medida sanitaria de aquellas personas que anden incumpliendo. Entonces, nos quitan esa ley, ya no nos la aprueban y nosotros seguimos con el Código de Salud. Pregúntales a cualquier abogado son estos 5 abogados, pregúntales de estas organizaciones cuál es la ruptura de la democracia, que te cuenten en detalle, que te cuenten si el legislativo tiene potestades o no. Y tú sácale, mira ahí el Código de Salud que dice Javier Argueta, mira, y la ley pero no te lo puedes... Ley de protección civil y salud. ¿Sabes qué es lo que te dicen? No, es que en el caso de la emergencia dicen, es que la Asamblea Legislativa, dicen, debe de estar de vacaciones. ¿Te imaginas lo que...? O sea, esa es la ruptura de la democracia que están planteando. Entonces, hay 2 cosas, la emergencia y está la medida sanitaria de cuarentena. En base a eso, nosotros hemos emitido una serie, Josué, hemos emitido 2 acuerdos ejecutivos, uno del ministro de Salud y otro del presidente de la República. El del ministro de Salud porque el 136, 139 lo obliga a emitir ese acuerdo. Y el decreto ejecutivo es el de la emergencia. Eso es importante tenerlo claro porque en ningún momento hemos emitido ni podríamos emitir algo que no está regulado en la ley. O sea, vaya, usted lo que está diciendo es que hay verdades a medias. No, hay mentiras completas, no verdades a medias. Vaya, sí, pero le quiero leer una declaración completa que le dio a un medio
Y sabe, Este medio, por cierto, el presidente lo cuestiona porque su director pues ha estado vinculado con el financiamiento para crear este medio, fue atribuido a un empresario en este país, ¿verdad? Y solo un paréntesis antes que lo lea. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que yo he dicho, por ejemplo, debatamos, sentemos a los... Entre medio de... Nosotros terminamos a las 3, 4 de la mañana. No te lo estoy diciendo porque así debe de ser. Y no es nada lo que hacemos para los que lo están en primera línea, los médicos, los soldados que ya tienen muchísimos días de no. Lo que te quiero decir es sentar a un abogado, a uno, o sentarlos a los 5, a 6, y que debatamos jurídicamente y que sea académico, y no tienen argumentos. Vaya, mire, por ejemplo, el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, les dijo que los alcances de los decretos que ha aprobado la Asamblea Legislativa durante la emergencia COVID-19 y el gobierno del presidente Nayib Bukele se han extralimitado en la ejecución de esos decretos, lo que ha violado reiteradamente la Constitución de la República. El ex magistrado, ahora directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, prevé que pasada la emergencia y las cuarentenas domiciliares, el presidente podría ser blanco de denuncias locales e internacionales por el constante abuso de los derechos humanos contra personas que han sido asesinadas y lesionadas de bala por agentes policiales recluidas en centros de contención por más de 30 días y por salvadoreños que quedaron en otros países sin poder regresar. Las medidas de este gobierno en estos meses para González no tienen ninguna naturaleza sanitaria, sino más bien sancionadora. Bueno, primero, Rodolfo González, a quien respeto mucho. Magistrado de la Sala de lo Constitucional. Sí, yo conozco bien a Rodolfo, lo conozco desde hace 25 años casi, y además lo respeto mucho. Pero ¿cuál es la parte argumentativa que da Rodolfo? Léela. No hay. No tiene un argumento, no tiene argumentos. ¿Por qué? Solo da las consecuencias. Es como que yo le diga, por ejemplo, a todas esas organizaciones, miren, si pagaran impuestos, paguen sus impuestos porque se los van a llevar presos. Pero no digo que no deben de pagar impuestos. Es decir, amenazan tanto y no te dan la parte argumentativa. Te voy a añadir otra cosa que decía Rodolfo, a quien respeto, te insisto. Y hemos compartido la academia juntos, y espero que todavía seamos amigos, porque esto caldea muchas veces el ánimo. De verdad que yo respeto mucho a Rodolfo. Pero Rodolfo decía en una declaración, el artículo 24 cuando debe de ser únicamente cuando la interpretación de estar reunido se refiere a antecedentes históricos, creo que decía en el diario de hoy, interpretando el artículo 29 de la Constitución. Y esta es una interpretación de ley, de legalidad. No están en reunión, punto. Se puede interpretar la Constitución porque la Constitución es extensiva. Entonces, esa mezcla argumentativa, que no es el caso de Rodolfo, supongo, espero yo, por la seriedad que él tiene, de que pretende engañar a la población y a los organismos internacionales, no es válida porque ellos saben que no es cierto. Pueden haber denuncias internacionales, por supuesto, y nos vamos a defender. Pueden haber denuncias nacionales, por supuesto, y nos vamos a defender. Lo que no se vale es venir a decir que va a tener responsabilidad. Y no se dice, por ejemplo, que va a tener responsabilidad la Asamblea Legislativa. En el amparo 532-2012 se dijo que la Asamblea Legislativa, cuando emitiere una acción que fuera en beneficio o fuera obligación para desarrollar derechos fundamentales y no lo hiciere, será responsable. Y te puedo dar mucha jurisprudencia de la misma Sala de lo Constitucional. Yo en mi tuit he puesto mucha jurisprudencia donde se dice la salud no puede esperar. Ahora le pregunto, licenciado, pero vaya, el argumento del presidente es que la Asamblea no se hizo responsable del momento en que venía, que era que se iba a acabar la emergencia y que había que seguir protegiendo la salud de los salvadoreños o buscando protegerla. Y entonces, porque la Asamblea dijo, y usted escucha esos argumentos, pues, la Asamblea dijo, bueno, se va a acabar la ley de emergencia, pero el gobierno no queda desprotegido porque queda la ley COVID, que ya la aprobamos, porque esa se extendía hasta el día, miércoles o jueves, entiendo, de la semana del sábado posterior a cuando venció la ley de emergencia. Entonces la Asamblea no queda, el Ejecutivo no queda sin herramientas, dijeron los diputados. Nos vamos a reunir el lunes y el lunes vamos a decidir sobre el tema de una nueva ley de emergencia. Eso fue pero con cambios, decían ellos. Vaya. Exactamente. Vaya, esa frase que tú me has dicho, es imposible
concebirlas en una pandemia, en un virus que está atacando a la población. No, vaya, vamos a ver, ahí, o querés dañar la imagen del presidente, o de verdad no conoces lo que estás haciendo. Una cosa es la emergencia y otra cosa son las medidas, lo que te acabo de explicar. Yo declaro un estado de emergencia en una catástrofe, en una lluvia, y tomo medidas de, por ejemplo, cerrar colonias para que no entren porque se va a desbordar. La medida la confunden con la emergencia. La emergencia sirve para activar el protección civil. La emergencia sirve para que los municipios, por ejemplo, puedan utilizar sus vehículos y llevar comida. Eso daña también a los municipios. Eso es lo que no han entendido. Y por eso te quiero decir que todos los alcaldes, muchos alcaldes, yo he recibido llamadas de alcaldes, de Arena, del PCN. Javier, queremos ayudar, queremos apoyar. El presidente ha recibido muchísimas de llamadas también, porque ahí estuvieron por el cupo, estuvieron los alcaldes de Arena, que todos le dijeron, presidente, es que los alcaldes también quieren ayudarle a su gente. Entonces, la Asamblea Legislativa, supongamos que no entiende que es una emergencia. Te estoy hablando del partido Arena y el partido FMLN. Te insisto, y hay que decirlo, los otros partidos, Gana ha apoyado muchísimo, el PCN ha apoyado muchísimo, el diputado independiente, es decir, y el diputado del CD, y los 4 diputados de Arena que los atacan de traidores, pero están en función de la gente. Entonces, no, esta frase que tú me acabas de decir, esperemos hasta el lunes, se dan el lujo de decir, no, quiero estar tranquilamente en mi casa y allá veámoslo el lunes. Eso fue la semana pasada. Sí. Hoy, y deciden emitir una ley de reapertura económica esencialmente, pero no es una ley que protege el tema de la salud, porque es una ley que le dicen, mira, el ministro de Salud, el rector, el que ha estado en primera línea, el que conduce a todos los médicos, el que por el reglamento interno del órgano ejecutivo tiene la competencia de llevar el tema de salud, el que por constitución, el que por ley del Código de Salud, es decir, te puedo decir muchas leyes, le dicen usted no puede emitir reglamentos ni nada por el estilo. Usted no puede prácticamente decir nada sin que el comité, crean un comité, que de hecho la UCA se desligó del comité y muy bien lo hizo, porque ya había habido una primera experiencia. Usted no puede decir nada sin que el comité, eso es tan inconstitucional porque crean un cogobierno, y no les basta con la experiencia que metieron a un grupo de asociaciones, que nosotros los recibimos bien y a la fecha los estamos esperando. Mete un grupo de asociaciones a cogobernar la salud, pero por otra parte en esta ley abren la posibilidad, un ejemplo, de que traigan pruebas, que esas pruebas cortas, esas pruebas que los países las quieren donar porque no les funcionaron, porque el efecto de una prueba, y te dice, puede comprar en la farmacia, o sea, usted, lo que te estaba diciendo es que tu farmacia podés traer esa prueba e irte a hacer el examen tú y decir, es negativo, y engañarte porque sos asintomático. Eso es sumamente irresponsable. Entonces, te puedo ir diciendo muchos artículos. Por ejemplo, el tema de los contagiados dice que deberá haber una lista. ¿Te imaginas exhibir y contradiciendo el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que te dice que los expedientes médicos deben de ser confidenciales? Sobre todo, el efecto que tiene de decir, Josué, Javier Argueta están contagiados, no te van a dejar entrar ni a tu colonia. Entonces, todos esos elementos que la Asamblea Legislativa ha tenido en contra de ayudarle al Ejecutivo, se les repercuten porque la misma gente entiende. Y termino con esto. Le llevamos una ley de reapertura económica porque el presidente de la República, junto con el sector privado, y cuando hablo del sector privado, te estoy hablando del grupo de empresarios que estuvieron ahí, que son bien representativos para la economía del país, pero nos estamos reuniendo también con líderes empresariales, nos estamos reuniendo con sectores en específico y además con los alcaldes. Entonces, se habló que iniciáramos el 6 de junio, hiciéramos una última cuarentena a propuesta del ministro de Salud y de la Organización Mundial de la Salud, y entonces la ley que llevamos nosotros lleva una cuarentena final de 15 días y lleva una apertura gradual de la economía. Yo te voy a decir algo, los restauranteros, los comerciantes en general, los industriales, los constructores están esperando la reapertura, eso es válido sumamente, pero los mismos diputados de Arena y del FMLN les están diciendo, usted no puede reabrir ahorita mientras yo me doy el lujo de llegar hasta el lunes y analizar, o llegar el martes, a la fecha no nos han dicho cuándo. Entonces necesitamos urgente
tener los 15 días para contener y después abrir. ¿Quién está retrasando eso? Es estos grupos parlamentarios. Lastimosamente. Bueno, mire, como aquí hay dos historias, ¿verdad? La historia de la Asamblea Legislativa que dice, nosotros ya aprobamos una ley. Y los argumentos del presidente de la República que dice, esa ley que ustedes están emitiendo prioriza la apertura económica y no es momento de abrir. Es una ley que abre la economía sin medida. No es momento de abrir la economía. Pero emiten un pronunciamiento y dicen los diputados, no, es que revise la presidenta, es que mire, tiene muchos elementos que son casi los mismos de lo que usted está pidiendo en la ley que usted ha presentado. Así lo han dicho en las últimas horas. Entonces, y exhortan al presidente a que no la vete, sino que la analice y después tome una decisión. El presidente ya dijo que la va a vetar. Claro. Pero yo voy al punto. Es decir, vaya, mire, los diputados están argumentando de que se debe de buscar un punto de equilibrio entre la protección de la salud de los salvadoreños y la economía. Eso es lo que ellos dicen. Pero hay un panorama que es un poco incierto, y aquí hay que decirlo. No es seguro que la economía se abra el 6, que la economía comience a aperturarse a partir del 6, como dijo el presidente. Hay muchos elementos que se van a conjugar para poder hacerlo. ¿Eso es verdad o es mentira? O sea, debe hacerse de forma gradual, y esto nos lo ha aconsejado el INCAE. El INCAE nos ha apoyado mucho con el estudio. Bueno, que los diputados se basan en que el INCAE es el que recomienda los insumos. Cuando nosotros dijimos públicamente que el INCAE era, también agarran el documento. Eso es válido, por supuesto, José. La ESEC nos ha ayudado mucho también. Eso es válido, por supuesto. Si es que lo que no es válido es que en la ley le dice al ministro de Salud, usted no le puede prohibir a nadie abrir la economía. Así dice. Usted no puede emitir los reglamentos. Usted le prohíbo cerrar alguna empresa. Esa apertura económica desmedida que quieren hacer a costa de la salud del pueblo es lo que el presidente dice, eso es inconstitucional. Yo no puedo ofrendar la vida de los salvadoreños a partir de que piensan que la economía va a volver a hacer lo mismo, y no es cierto. Los países que han tenido los países, Italia, Alemania, España, Francia, China, Estados Unidos, países poderosos, con medidas, con estudios, con científicos, que han abierto, Chile, Brasil, que han abierto, han pegado un golpe, porque este virus es tan fuerte, es tan agresivo, que no solo va mutando, sino que si tú te descuidas, entonces la población se va contagiando en cuestión de segundos. Entonces, si ellos han pegado un golpe, los diputados, específicamente estas dos fracciones, lo que no han entendido, por ejemplo, el transporte público lo abren. Y el transporte público, según estudios de Wuhan, China, según estudios de Italia y de Estados Unidos, específicamente de Hongking, han dicho que el mayor vehículo del contagio es el transporte público, no solo por la aglomeración, sino por las superficies. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros cerramos? Claro que nadie quiere cerrar el transporte público. Sí. Y si te fijas, los transportistas han aceptado, entienden que la salud del pueblo es lo primero. Sí. ¿Qué es lo que se dice entonces en nuestra ley? A diferencia de ellos, el transporte público lo cerramos 15 días únicamente, y de ahí poco a poco lo vamos abriendo. Porque mira, ni el transportista, ni el motorista, ni el cobrador del transporte público, por ejemplo, quieren contagiarse. Vamos a ver, ni los mismos diputados quieren contagiarse. Ya en el evento de que andaban ya contagios en la Asamblea Legislativa, empezaron a pedir, oíste esto, el grupo parlamentario de Arena, a través de un diputado, pidió un cerco sanitario. Ellos mismos piden cerco sanitario. Entonces es cuando me llega a mí la enfermedad, cuando está cerca, entonces sí voy a legislar. Sí, bueno, mire, se me han quedado varias cosas. La verdad es que el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Otro de los argumentos ha sido que el gobierno necesita una ley de emergencia únicamente para mover recursos a su antojo. Eso ha sido solo te contesto eso. Otro de los argumentos que han dicho los diputados en la Asamblea Legislativa. Sí, sí les hemos llevado los informes. Vamos a ver. Nosotros tenemos lo que se llama la auditoría